Bienvenidos a la especialidad de construcción, al módulo de interpretación de planos de construcción. El objetivo de esta sesión es poder conocer los principales elementos que componen un plano de construcción, además de identificar los elementos en un plano de ejemplo. Como contenido, hoy veremos las cotas, ejes y escalas. Bien, las cotas corresponden a medidas que tiene un elemento de un plano, ya sea en su largo, ancho o altura, y que están dispuestos de forma vertical, horizontal o también lo vamos a poder encontrar de manera diagonal. Aquí aparece un ejemplo de un objeto el cual está siendo acotado y esta cota tiene algunos elementos como esta proyección del elemento, el cual llega a un extremo a través de una línea oblicua, ¿cierto? Como simbología, y la cual es trazada hasta el otro punto a través de esta línea de dimensión y el cual tiene un valor o dimensión que puede estar en centímetros, en metros o también podría estar en milímetros. A modo de ejemplo, tenemos estos 6 acotados. La verdad es que hay una diversidad de maneras de marcarlas dentro de los planos. En general se trata de mostrar de modo lo más claro posible desde donde comienza hasta donde termina la distancia que estamos considerando. En los dos primeros casos tenemos un inicio, un fin de acotado, tenemos una línea de dimensión en este caso y tenemos un acotado en metros. En el segundo caso tenemos también esta inicio y fin, pero no tenemos la línea de acotado. Ya en el tercero y en el cuarto, este inicio y fin se ve de mucho mejor manera a través, en este caso, de una línea oblicua y a través del cuarto caso, a través de una figura geométrica. En el quinto caso, ya encontramos que esta cota, además de tener esta longitud, va a acotar elementos mucho más pequeños. Acota esta longitud y acota también números más pequeños. En el sexto caso, corresponde a una cota llamada acumulada, principalmente porque parte desde un punto cero, llega a un punto, ¿cierto? Parte nuevamente desde un punto cero, llega a un siguiente punto, parte nuevamente de un punto cero y termina en un punto final. Se llama acumulada porque va sumando, ¿cierto?, los elementos parciales. Todas las otras cotas anteriores de la 1 a la 5 corresponden a cotas parciales y en el caso de la 6 corresponde a una cota acumulada. A modo de ejemplo, podemos ver este plano de estructura de cimiento en donde aparecen los ejes, en este caso está el eje A, el C, el D, el E y el G, los cuales están acotados en la parte superior. Por tanto, entre el A y el C tengo acotado, o la dimensión que existe es de 1,80 m, entre el C y el D la distancia es de 3,20 m, entre el D y el E la distancia es de 2,40 m y entre el E y el G también la distancia es de 2,40 m. Ahora aquí aparece una segunda línea de cota la cual establece la cota general, que sería la sumatoria de todas estas cotas parciales. Aquí tenemos un segundo ejemplo, ahora con un plano de arquitectura, en donde podemos identificar tres líneas de cotas. La primera representa principalmente el espesor de los muros, esa es la importancia que se le da. Por tanto, este espesor de muro tiene 10 centímetros, acotamos hasta el siguiente espesor de muro, que también tiene 10, desplazamos, ¿cierto? Nuevamente nos encontramos con el siguiente muro y finalmente el último también tiene 10. ¿Cuál es la importancia también que se le puede dar a esta cota en el caso de las arquitecturas? Que podemos establecer la dimensión, en este caso, del ancho del dormitorio 2, que tendría 3,10 m, el ancho del dormitorio 1, que tendría 3,40 m. La segunda línea de cota, la importancia que tiene es poder observar la distancia que existe en los vanos, entendiendo por los vanos todas las aperturas como puertas o ventanas. En este caso, tenemos una ventana aquí y tenemos otra ventana acá. Por tanto, la distancia de la ventana del dormitorio 2 es de 180 centímetros.
desde ese inicio de la cota hasta el fin, ¿cierto? Y posteriormente acotamos hasta el fin del muro, el fin de la cota de la ventana, hasta la siguiente ventana, que sería la ventana del dormitorio 1. Tenemos 127 centímetros. Posteriormente, hasta el fin de la cota de la ventana, que tiene 250 centímetros, y desde ese fin de la ventana hasta el extremo del muro. Tenemos, por último, una tercera línea de cota, que corresponde a una cota general, que sería los extremos de los muros o la sumatoria de todas las cotas parciales dispuestas en la segunda línea de cota o la sumatoria de las cotas parciales dispuestas en la primera línea de cota. Esto es habitual verlo en un plano de arquitectura como tres líneas de cotas. Bien, vamos a los ejes. Antes de pasar a la simbología de los ejes, es importante entender cuál es su utilidad en la práctica y cómo lo vamos a observar dentro de un plano. Lo primero, entender que en el caso de este dibujo, que es un corte de escantillón, aparecen distintos elementos estructurales los que tienen distintos anchos. En el caso de esta fundación, ¿cierto? Es más ancha que este sobrecimiento y este sobrecimiento es más ancho que este muro de albañilería. Por tanto, el eje va a permitir en la etapa de construcción poder establecer la simetría de la estructura. En el caso de haber ya construido el cimiento o fundación, vamos a ir al sobrecimiento, el cual va a tener el mismo eje que tuvo el cimiento. Y finalmente, en la etapa de la instalación de los ladrillos, en la etapa de albañilería, el eje es primordial para poder establecer el plomo que le vamos a dar a, a nuestro muro de ladrillos o albañilería. Bien, dentro de la simbología, este eje se va a entender como un plano vertical imaginario que va a dividir la estructura en dos partes. Como lo acabamos de ver, ¿cierto? Esta división o esta simetría que va a existir entre el elemento va a ser establecida por el eje. Ahora, este encuentro entre el eje y los elementos estructurales lo vamos a observar en un plano de planta. ¿Cómo lo vamos a observar? El eje lo vamos a observar a través de una simbología de punto y raya, como aquí se establece. Pero como pudiesen ser tanto los elementos por los que puede atravesar el eje, solamente se van a establecer en el plano de planta algunos y quizás los más importantes. En este caso, aparece la línea de eje como el centro de la estructura. Lo que está de color rojo corresponde a la albañilería o al muro. Lo que está de color azul corresponde a lo que yo puedo ver desde planta como sobrecimiento. Lo que está en color amarillo, lo que yo puedo ver desde planta, ¿cierto? Como cimiento. Y finalmente lo que está en verde es una saliente correspondiente al cimiento, llamado también zapata. Como es posible que esta forma tan estricta y rigurosa de poder dibujar todos los elementos que yo veo en planta, complejiza la lectura del plano, frecuentemente nos vamos a encontrar solamente con la línea de eje, probablemente con el sobrecimiento y con la fundación. Y nos encontraremos también con los detalles que clarifican tanto las alturas como los anchos de las estructuras. Bien, aquí tenemos un plano de fundación en donde es posible observar la línea de eje en el centro de la estructura. Esta línea de eje está compuesta también por un encabezado que es a través de letras que van consecutivas y en el otro sentido a través de números. Como ya hemos visto las cotas, ¿cierto? Estos ejes se establecen a través de cotas parciales
y también se acompañan a través de una cota general. Esto debe ocurrir en las cuatro caras del plano. En algunos casos, estos encabezados de ejes podrían estar también en el interior del proyecto, siempre y cuando esto no dificulte la lectura de algunos otros elementos interiores. Bien, vamos al punto número 3, correspondiente a las escalas en los planos. Las escalas corresponden a una relación que existe entre un elemento dibujado y la realidad. En este caso, tenemos el detalle de una puerta, que en tamaño real debiera estar alrededor de los 2 metros y que va a ser reducida en escala 1:20. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ventana, esta puerta, va a ser reducida 20 veces para ser inserta en el plano. Ahora bien, a modo de ejemplo, en este plano se han reducido todos estos vanos en escala 1:40 y también se han insertado en la lámina correspondiente a los vanos, en donde se han dibujado cada una de las puertas y las ventanas que van a ir en el proyecto. Cada una de ellas, ¿cierto? Va a tener este tipo de detalle en la escritura, en donde va a decir ESC, correspondiente a escala, un 1, que sería el tamaño real, este signo de división que corresponde, que es 1A, y el número que lo acompaña, que es el número de veces que se ha reducido del tamaño real para ser inserto en el plano. En este caso se ha reducido 40 veces para ser insertado en el plano. Bien, en el caso de los planos que son escalados o reducidos en su tamaño, en el caso de arquitectura, lo vamos a encontrar frecuentemente reducido a una escala 1:50, en donde todos sus elementos se han reducido 50 veces para ser insertados en el plano. Bien, cuando hablamos de escalas, es importante señalar qué ocurre si aparece la escala, pero no se encuentra la medida que yo requiero dentro de la escala. En este caso tenemos un ejemplo de una altura, la cual no está definida en el plano, pero sí está definida en la escala. Por tanto, ¿qué podríamos hacer? Para ello, vamos a utilizar un escalímetro. Hay un procedimiento para él, en donde debemos identificar cuál es la escala del dibujo que ya aparecía anteriormente. Debemos ubicar el escalímetro sobre el dibujo y posicionarnos en el punto de donde queremos medir con el punto cero del escalímetro hasta donde termina la cota que queremos señalar. Finalmente, hacemos lectura en base a la escala con la cual vamos a trabajar y en el caso de este ejemplo, la altura que andábamos buscando es de 3,50 metros. Bien, vamos a dar paso a unos ejemplos correspondientes a un plano en formato digital. Ok, aquí aparecen dos planos. Vamos a trabajar con este primero. Ok. Lo primero nos vamos a encontrar siempre con el nombre del plano, este texto que aparece como planta de fundación, y debajito nos vamos a encontrar con la escala, por tanto ya podemos identificar que en este caso la planta de fundación es en escala 1:50 y en el caso del plano que está acá es un plano de arquitectura de una planta de primer piso que también está en escala 1:50. Ok, de lo que hemos visto hasta ahora, ya podemos identificar los ejes que aparecen en el plano y las distancias que existen entre cada uno de los ejes dispuestas como cotas parciales y la distancia completa o sumatoria de todas las cotas parciales dispuestas en la parte superior correspondiente a esta medida que aparece aquí. Bien, vamos entonces ahora al plano de arquitectura. Voy a acercar un poco más, ahí sí. Ok, en la planta de arquitectura aparecen tres líneas de cotas. Y si la pregunta fuese,
cuál es el ancho de muro de la planta de arquitectura, lo primero que deberíamos saber es que los anchos de los muros están en la primera línea de cota, o sea, en esta cota que yo he demarcado de color negro, ¿cierto? Que sería 0,15 metros. Si la pregunta fuese, ¿cuál es el ancho de la puerta de acceso de la vivienda? Yo tendría que observar la segunda línea de cota, la que está demarcada de color rojo. Por tanto, de esta manera yo podría determinar que la cota la cota de la puerta es de 1,30 m. Si quisiera saber cuál es el ancho de la ventana, también tendría que ir a la segunda línea de cota de color rojo y diría que es 1,81 metros. Ahora, si quisiera saber cuál es el ancho de la ventana del baño, también pasaría lo mismo. Voy a la segunda línea de cota, en donde acota principalmente los vanos, y podría saber que esto tiene 0,93 metros. Si la pregunta fuese, ¿cuál es el ancho del baño? Debería también ir a la línea de cota, en este caso a la primera que está dispuesta de color negro, y yo puedo saber cuál es el ancho, determinando, ¿cierto?, esta lectura de 1,68. Finalmente, si yo quisiera saber cuánto es la longitud de toda la vivienda, yo debo ir a la cota general, entendiendo que esta cota general va a medir desde este muro, el extremo, hasta la parte exterior de este muro, y tiene 10,60 m. Bien, con esto damos por finalizado esta sesión. Agradezco tu atención y nos estaremos viendo en un próximo video.